Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Hoy es viernes 21 de agosto. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Son las 6:07 de la tarde. Estamos saliendo en vivo para el Ecuador y para el mundo en todas nuestras redes sociales, en el dial 106.5 FM. Ya saben que todos los días de 6 a 7 tienen el mejor programa de entrevistas y noticias del Ecuador y del mundo. Si hay uno mejor, yo ya les he dicho, mensajenme por interno y díganme y lo vamos a superar, porque nos estamos superando día a día. El entrevistado del día de hoy es el doctor Lenín Hurtado, político ecuatoriano que ya ha estado varias veces con nosotros y es un placer recibirlo nuevamente. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias por este espacio. Siempre es un gusto de partir y compartir ideas que aspiramos siempre sean del interés de la audiencia, de teleaudiencia de Radio Fuego. Bueno, doctor, es un placer tenerlo. Preguntarle específicamente a usted, como político ya con cierta experiencia, ¿cómo ve en un ámbito general, para luego tocar punto por un punto, las elecciones presidenciales? Ha habido mucho movimiento político entre los precandidatos, si se lanza Rafael Correa, si Otto Sonnenholzner no se lanzó, el domingo se cierran pues, los listados. ¿Cómo ve el ambiente político para las elecciones 2021? Bueno, es típico, es una típica época electoral. Definitivamente que pese a la crisis, durísima crisis, parece que muchos optan por mejorar sus hojas de vida poniendo ahí candidato o por lo menos precandidato presidencial. Sin una propuesta. Es decir, todos tenemos el derecho, efectivamente, son nuestros derechos políticos a elegir y también ser elegidos. Pero hay que dar una alternativa al país. ¿Qué es lo que pretendemos hacer para enfrentar y a lo mejor superar la crisis que nos agobia en este momento, incluso crisis sanitaria, educativa, moral, política? Desde todos los ámbitos hay crisis, por lo que los candidatos deben dar una alternativa al Ecuador para un poco para hacer renacer la esperanza en la ciudadanía que ve cada vez con mayor escepticismo la posibilidad de que a mediano y alguna vez hasta a largo plazo sus problemas, los problemas más acuciantes que los agobian, puedan ser resueltos. Así es. Y preguntarle específicamente sobre su partido Unidad Popular. Ayer pues habló sobre sus candidatos a la asamblea. Vemos nombres como Guillermo Leones, Jorge Escala, María Eugenia Rodríguez, Julio Alfaro Bajaña. ¿Cuáles? Y también obviamente ustedes dijeron que van a apoyar al candidato presidencial de Pachacutic. ¿Cuál es su objetivo? Yo creo que en estas campañas presidenciales, al menos la prensa, y me culpo yo también a mí mismo porque he sido parte de este programa, se subestima a la izquierda. No se habla de la izquierda del país, se denomina como que la izquierda es Correa y el resto todos son opositores de derecha. Solo se habla de Otto, se habla de Lasso, se habla de si Nebot se lanzaba o no. Se subestima la izquierda y qué puede proponer la izquierda que no necesariamente es siempre Correa. Bueno, debemos empezar diciendo que ni siquiera es Correa. Ojalá hubiera ¿Cómo sido denominaría usted al expresidente? un populismo ahí del siglo XXI, podríamos denominarle, pero socialismo de ninguna manera. Pero no es porque yo lo diga, sino por los hechos que hablaron, que fueron mucho más elocuentes que lo que podemos hacer nosotros o el propio expresidente Correa. Claro. Es decir, nunca nadie, un gobierno agredió tanto a los trabajadores. Nunca nadie, un gobierno agredió tanto a las mujeres, a los jóvenes, a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Así que eso no puede ser un gobierno de izquierda de ninguna manera, porque la izquierda se caracteriza fundamentalmente por el humanismo, es decir, por la preocupación por el ser humano. Y allí no hubo ninguna preocupación, muy por el contrario, insisto en decir, hubo una agresión constante a la disidencia, a la voz disidente, al que pensaba diferente, al que se manifestaba incluso desviado un poco de la visión oficial de determinados temas. En todos los ámbitos podemos ubicar eso, desde la Iglesia católica hasta las Fuerzas Armadas fueron víctimas de ese gobierno. Así que yo no lo califico de izquierda. Y bueno,
su accionar sí afectó a la izquierda, porque su autocalificación como un militante de izquierda nos afectó a todos. Por supuesto que tenemos que diferenciarnos, y nosotros en los hechos, una gran tarea diferenciando lo que es un militante de izquierda realmente consecuente, que vive de acuerdo a su prédica, y otro que se autotitula de izquierda para engañar a la población y finalmente hacer lo que ningún gobierno de derecha ha alcanzado a hacer en todos los ámbitos, incluido en el nivel de corrupción en el que nos dejó ese gobierno. ¿Y el gobierno de izquierda qué le ofrece al país? Repito, usted, Unidad Popular, apoyará al candidato de Pachacutic. Un candidato como el de Pachacutic, ¿qué le puede ofrecer que no le pueden ofrecer estos varios nombres que no le ofreció Correa en 10 años, que no le ofreció Lenín en 4, que no le puede ofrecer Otto ni Guillermo? ¿Qué tienen ustedes que como militantes de izquierda podrían cambiar el país? Miren, aquí no hay que inventar el agua tibia. Yo siempre he dicho que nosotros no estamos diciendo aquí que el 24 de mayo del 2021, de ganar el candidato de la izquierda, se va a instalar en el Ecuador el socialismo. Eso no lo hemos dicho y seríamos unas enormes irresponsables si eso hiciéramos. Hemos dicho, con cambiar un poco el modelo de desarrollo, con revertir un enorme corrupción que agobia y ha drenado recursos que debieron servir para el desarrollo de este país, ya haríamos bastante. Hemos dicho, por ejemplo, para tener recursos para invertir en educación y en salud, que es fundamental para cualquier gobierno, pero parece que eso no se alcanza a entender todavía en nuestro país. Para financiar eso, decimos, a ver, no solamente hablemos de corrupción, que ya si redujéramos un 10% los niveles de corrupción, tendríamos 7.000 millones de dólares para invertir en salud y en educación, pero a eso aparte. Hablemos de contratos petroleros, hablemos de cobrar deuda a los grandes evasores de este país. Ni siquiera hablamos de nuevos impuestos. Hablamos de cobrar simplemente, a gestiones adecuadas para cobrar a los grandes contribuyentes que evaden miles de millones de dólares al año, evaden y eluden sus obligaciones tributarias. Entonces, con esto hay mucho recursos para invertir, insisto, en el desarrollo del país. Y es lo que proponemos. Nosotros no proponemos nada extraordinario. En las actuales circunstancias parece extraordinario, pero no lo es. Actuar con decencia no puede ser algo extraordinario. Actuar con transparencia, con firmeza a ratos, por supuesto que no puede ser nada extraordinario porque le corresponde al mandatario, al que conduce el Estado, ser firme sin ser autoritario, que no son dos términos sinónimos, pero que, insisto, podríamos sin duda alguna lograr que este país salga del enorme hueco que lo han dejado estos, no solamente 10, estos casi 14 años en que no hemos logrado salir del atraso en que nos encontramos. Sí, doctor, pero yo le voy a ser sincero y le voy a insistir. Yo creo que estamos inmersos en una política que los políticos dicen lo que la gente quiere escuchar, pero al fin y al cabo no sabemos cómo van a actuar en el poder. O sea, si es que usted, en efecto, me diría, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, se tiene que hacer lo otro, y yo tuviera la total seguridad de que usted lo va a hacer y diría, bueno, esto es lo que se tiene que hacer para el país, voy a votar por este político. Pero no es tanto eso. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, hay gente que critica a Lazo no por la política o la ideología que tenga, sino porque dicen, él tuvo algo que ver con el feriado bancario. Dicen algo de Correa, no lo critican por lo que hizo, sino, él hizo tal cosa. Es más el análisis del ser humano, porque el político, lamentablemente, puede ser demagogo y puede no cumplir lo que prometió. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué seguridad tiene la ciudadanía como para poder votar a un partido, como para poder votar a un asambleísta, a un presidente y que se pueda cumplir eso? Si es que usted tuviera la capacidad de decir y convencer, no con el discurso que todos ponen en papel, que bueno, vamos a hacer esto contra la corrupción, siempre ha estado y es muy difícil que no esté, porque un partido no puede controlar a todas las personas y no todos somos transparentes y no todos nos podemos no corromper. Entonces, ¿cómo se rompen estas barreras de no credibilidad de la gente? Y tiene mucha razón, Ricardo. Realmente la población, decía hace un momento yo, es escéptica sobre lo que puede ocurrir en el país en el mediano o el largo plazo. Y es escéptica justamente porque la experiencia le exige escepticismo. Pero en nuestro caso,
que tenemos la posibilidad hoy de estar al frente de algunos gobiernos autónomos. Por ejemplo, hablamos de Esmeraldas, hablamos de Cotopaxi, hablamos de Zamora, hablamos de el mismo Azuay, donde Yacu Pérez llegó con una propuesta de unidad en esa provincia, y nadie en Azuay puede decir con razón, racionalmente, que Yacu Pérez es un inconsecuente con la palabra que empeñó a la población azuaya. Inclusive, Yacu Pérez trascendió su provincia en un momento de gravísima afectación, por ejemplo, en Guayaquil, y él encabezó la asistencia azuaya para esa. Es una demostración de la calidad humana de una persona y de la consecuencia de esa misma persona con el discurso que ha mantenido durante toda su vida. Él es una persona que lucha, por ejemplo, hablando de Yacu Pérez, insisto, puedo decir lo mismo de Leonidas Giz, o de Jaime Vargas, o de cualquier dirigente social o popular. Como yo digo a la población, no crea lo que dice, verifique lo que hace. Es por eso que decía eso también hace un momento, que no es un ser de izquierda, sino que el que actúa como tal. Entonces, en estos casos, la mejor carta de presentación es la trayectoria de los candidatos y candidatas que le estamos planteando al país. Yo no soy candidato. ¿Y qué trayectoria, por ejemplo, que desmarque de todos los candidatos o de todos los precandidatos tiene Yacu Pérez o Leonidas Giza? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Es lo que señalo. Él en el caso de Yacu Pérez ha mantenido casi toda su vida, prácticamente toda su vida, en la lucha por la defensa de la naturaleza, la defensa del agua, que no es una defensa de él, de Yacu Pérez o de Pachacutic, debe ser una pelea de la población entera, porque sin agua no podemos vivir. Definitivamente, eso creo que estamos de acuerdo todos. Pero pocos hemos hecho algo realmente para preservarla y que sea un recurso humano, es decir, el acceso al agua, tal como lo dice la Constitución, es un recurso humano. Pelear en contra de la gran minería, no por oponerse al desarrollo, sino por oponerse al desarrollismo que implica comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. No solamente hablamos de la generación suya, Ricardo, sino ya de los que llegan después. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, esta parte que tiene que ver con la defensa de la vida, finalmente, es la que en el caso de Yacu Pérez ha mantenido toda su vida. Y la defensa de los trabajadores, la defensa del derecho a disentir, el derecho de la población en general, los derechos humanos, que parece ser una mala palabra ya en algunos escenarios, porque en algunos casos se abusa de la expresión. Sí. Pero yo pienso que en la medida en que entendamos de qué se trata, podemos unirnos a una pelea por ellos. Entonces, yo creo que los dirigentes sociales, populares, han estado involucrados toda su vida en una tarea de lograr un país mejor para todos, no solamente para el grupo que representa originalmente, sino para toda la población. Doctor Hurtado, ¿usted es católico? No, no lo soy. ¿No es creyente o sí es creyente? Agnóstico, digamos. Mantengo en la permanente búsqueda de él, la verdad. Hablando de eso, si hubiera sido católico me hubiera salido perfecta la pregunta, pero obviamente otra vez me ganó la partida. Unidad Popular y Pachacutic, estos dos partidos alzarían la mano a favor del matrimonio igualitario, a favor de las organizaciones LGTBI. ¿Cómo sería su posición ante eso? Que parece que no es relevante, parece que, bueno, ¿qué importa? No vamos a opinar de eso, pero al fin y al cabo estamos en una sociedad que cada día es más liberal, incluyendo los jóvenes, los millennials, los centennials, generación Z. Nosotros alzamos la mano siempre por los derechos humanos, siempre, en cualquier expresión. Es decir, ¿Usted cree que es derecho humano que se permita en la ley constitucional del Ecuador o en una ley o en una reforma que dos hombres o dos mujeres puedan casarse legalmente en el país? ¿Esos son derechos humanos para usted? Ya está reconocido eso en el Ecuador a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. Pero el derecho humano es a la no discriminación. El artículo 11 de nuestra Constitución proscribe cualquier forma de discriminación. Y si bien es cierto
en alguna parte de la Constitución dice que matrimonio es entre hombre y mujer, esa expresión de la Constitución es discriminatoria. Y la Constitución debe interpretarse integralmente, no por partes. Si el artículo 11 dice que no se puede discriminar a ninguna persona por ningún concepto, así lo dice el artículo 11. Y por otro lado dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿cómo se debe interpretar? En el sentido de que más favorezca el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales que la Constitución contiene. Y ahí está la respuesta. Entonces, ¿Y qué es nosotros la estamos de acuerdo para el ejercicio pleno de cualquier derecho humano, entre ellos la no discriminación. ¿Y qué es la discriminación? Pregunto yo, porque hay muchas formas de discriminación. Por ejemplo, yo creo que, no voy a hacer un ejemplo, no estoy de acuerdo ni no estoy de acuerdo, yo no doy mi opinión simplemente porque soy imparcial. Si es que yo vengo a decir, yo no creo que sea natural que dos homosexuales se casen, porque yo creo en la Biblia, ¿es discriminación a la comunidad LGTBI? Sí, Pregunto. porque el matrimonio es una institución del Estado. Uh-huh. Cuando hablamos de la Iglesia Católica o la Evangélica o cualquier otra, dice, no los voy a casar. Bueno, eso es su prerrogativa. Uh-huh. ¿Está bien? Eso se tiene que respetar. Pero si hablamos de matrimonio civil, que es un tema de Estado, el Estado no puede discriminar a nadie por ningún concepto. Entonces, si es un tema de religión, bueno, los creyentes tendrán que dar cuenta en su momento por haberse desviado de las Escrituras, si ese fuera el caso. Pero el Estado tiene que hacer abstracción de eso y garantizarle a todos los ciudadanos igual trato. Entonces, eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional y yo no creo que haya ningún peligro. Yo siempre hago un símil en esta discusión que hubo en su momento, con la que hubo en su momento también en las uniones de hecho. En la unión de hecho, que ahora es muy común la unión de hecho, pero hace 30 años no lo era. Hace 30 años una pareja que vivía sin casarse vivía en pecado, decían. Y era un horror social, con la condena social a dos personas heterosexuales que vivían juntas, no estaban casadas. Se aprobó la unión de hecho para parejas heterosexuales y fue todo un avance y fue una discusión, se levantaron voces contra eso, que era la condena para la sociedad ecuatoriana. No pasó tal cosa. Hoy pasamos algo similar. La familia, mi familia, no se ve afectada por ese tipo de elementos. Yo dentro de mi casa puedo imponer las reglas que desee. Socialmente no puedo imponerle a nadie que sea tratado o puedo imponer al Estado que trate diferente a la forma como me trata a mí. Puedo no compartir el estilo de vida de estas personas. No tengo por qué compartirlas, solamente tengo que respetarlas igual y exigir de ellos el respeto hacia mí también. Pero usted pone las reglas en su casa, a sus hijos y a su esposa. Bueno, a mi esposa no tanto. ¿O ella le pone las reglas a usted? Es la que organiza aquí. Sí. Hasta mis hijos puede ser, hasta ahí puede ser. Doctor, para ser directo, en el caso que Pachacutic no llegue, se dice, varios comentaristas políticos, analistas políticos que han venido al programa, dan Arauz, que en el caso que sea el candidato a la presidencia por el presidente que ponga Rafael Correa, dan Arauz en la segunda vuelta. En el caso de que la segunda vuelta, estamos haciendo una suposición, que la segunda vuelta sea un candidato de Correa y un candidato de oposición de derecha, un partido como el de usted que no se identifica con los ideales políticos de Correa, socialismo, populismo del siglo XXI, o izquierda o populismo del siglo XXI, pero también estamos hablando de que el rival es el otro extremo. ¿Por quién se decantaría usted? Bueno, en esa, si me pide lucubrar a esos extremos, yo diría que el correísmo no puede volver. No puede volver. Y nosotros tendríamos que debatir, como debatimos en su momento con la segunda vuelta entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, dijimos que el correísmo no puede volver. Entonces, usted, sin decirlo, apoyó, ¿usted votó por Guillermo Lasso? Sí, voté por él, dijimos a la militancia nuestra que había que hacerlo, no como apoyo a Guillermo Lasso, sí, sino para cerrar el paso a esos 10 años que habíamos sufrido del correísmo. Nosotros en particular fuimos una de las principales víctimas de ese régimen, desde todo punto de vista, personal y como organización política. Es decir, muchos dirigentes del MPD y la Unidad Popular fueron perseguidos inmisericordiamente, sí, sin justificación además, y por lo tanto no podíamos unirnos a una propuesta de segunda vuelta como la que encarnaba Lenín Moreno en su momento.
y llamamos a votar por Guillermo Lasso. Eso fue un debate, por supuesto, no fue fácil. Y si se da ese caso, tendríamos que otra vez debatir, porque no, yo soy dirigente nacional, pero en la Unidad Popular nadie impone ningún criterio, sino que se debate, y una vez que se debate, se resuelve, y una vez resuelto, todos vamos a defender lo que se ha resuelto, lo que el colectivo ha resuelto. Sí. Preguntarle, doctor Hurtado, justamente esto que usted me dice, usted me está diciendo en vivo que usted votó por Guillermo Lasso, y yo de usted encuentro, obviamente, a priori, no sé exactamente, pues no lo conozco en totalidad como para decir, bueno, así deberíamos ser todos, pero yo no encuentro en usted ningún tipo de rencor en decir, bueno, voy a votar por esta persona, a pesar de que sea porque yo piense que sea el mal menor, o etcétera, etcétera. Cosa que, por ejemplo, no pasa en la derecha, y esto quisiera que usted me comente. En la derecha hay 20 partidos, y digamos que, hagamos en la posición, yo soy opositor de derecha, yo quiero que hagan una oposición de derecha, tengo 20 partidos distintos, ¿por qué no pueden hacer consensos? ¿Por qué no pueden unir partidos? Yo estoy seguro, no voy a decir nombres, ni tampoco voy a señalar partidos, pero yo estoy seguro que algunos partidos de derecha tienen tanto odio o son tan enemigos de otros partidos de derecha que estoy seguro que preferirían que vuelva el correísmo a que un opositor de derecha de su mismo bando se haga con el poder del Ecuador. ¿Por qué existe este egoísmo en la política? ¿Por qué no se busca pues, las mejores soluciones para el país y no simplemente el ego de un partido, de un candidato? Esto último creo que nos da la respuesta, el personalismo. El personalismo es lo que hace tanto daño a la actividad política en general, de cualquier bandera, de cualquier sector. El personalismo hace daño porque lo que yo creo que está mal lo impongo al grupo, y cualquiera en mi grupo que opine diferente lo proscribo. Y eso no puede ser. Nosotros creemos que, por ejemplo, un mandatario sin una organización política es una bala al aire. ¿Por qué razón? Porque puede o no puede ajustarse al plan de gobierno en el que se comprometió con el país. Pero si tiene una organización fuerte detrás, no es que la organización le va a imponer la forma como tiene que gobernar, le va a exigir que sea consecuente con los compromisos que la organización asumió con el país. Eso es lo que al menos nosotros creemos lo correcto, y así actuamos. Y lo hemos demostrado en los gobiernos autónomos descentralizados que hemos encabezado y estamos encabezando. Así que lo que haga la derecha realmente es un problema que ellos tienen que finalmente dar cuenta al país. ¿Por qué razón sus actitudes permiten o le abren la puerta a regresar a un pasado que queremos superar, que aún no hemos superado, por supuesto, porque hay no sé si muchas o pocas personas, con que haya una persona que piense que el correísmo es una alternativa, ahí hay un peligro, porque esa persona, engañada como está, se ha olvidado de lo que ha ocurrido en el pasado reciente en este país, que no debe olvidar las razones por las que estamos como estamos. Porque no es que hay más hospitales, el país debe recordar, si hay ahora 2 o 3 hospitales, con la plata de la que disponían, tiene que haber 20 hospitales. Si hay 3 o 4 carreteras de un carril, debería haber 10 carreteras de 6 carriles en este país con la plata de la que dispusieron en esa época. Así que no puede haber un solo ecuatoriano que piense que antes estábamos mejor. Porque hoy podemos gozar de una realidad muy diferente que la que ahora padecemos. Sí, y además es cuestión de conformismo también, porque he escuchado a muchas personas decir, bueno, antes no había nada, ahora hay algo, se quitó todo esto, se nos llevaron todo esto, pero al menos hicieron ese algo. Dejaron algo, eso no está bien, eso no se puede admitir que robó por hizo obras, es una expresión deleznable, es una expresión que es impresentable en realidad. Aquí, si el gobernante hizo obras, no es ningún favor que hizo, porque no lo hizo ni con su plata, ni tampoco es que se comprometió a hacerle un favor al país. Él se comprometió a usar los dineros públicos para desarrollar el Ecuador. Y lo elegimos para eso. Al país. Y no nos hace ningún favor, porque si le parece que está haciendo un favor, pues vaya más a su casa y deje a otro que tenga otra visión del servicio público. Doctor Hurtado, le voy a dar un listado de nombres. Usted me dijo que el expresidente Correa, y ya con esto termino con el expresidente Rafael Correa, usted me ha dicho que ha perjudicado a la izquierda del Ecuador porque se ha identificado a Correa como eso cuando no lo es.
Le voy a dar un listado de nombres: Cristina Fernández, Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, se me escapan un par más, pero estos son pues del equipo, por así decirlo, de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Todos estos nombres que yo le acabo de dar, todos estos los diría a rajatabla que son de la misma línea de Correa y que no son izquierdistas, porque muchas personas dicen Latinoamérica ha estado inmersa en el izquierdismo por muchísimos años. Es este famoso socialismo del siglo XXI que, como le he dicho, comandado por Chávez, por Maduro, por Morales, por Cristina Fernández, ahora por Alberto Fernández, por Rafael Correa. ¿Todo esto es socialismo del siglo XXI o sí es izquierda, así sea colateralmente? Bueno, en realidad no, es difícil valorar de la misma forma a estos personajes que tienen como una denominador común, por supuesto, el discurso de reivindicación, sí, que llegaron al gobierno como consecuencia del hartazgo de la población de lo que venían padeciendo durante décadas. Sí. Porque no llegó Chávez en el 99 al poder porque en Venezuela estaba muy bien. En Venezuela había mucho dinero, cierto es, pero en pocas manos. Y una gran población, que yo conocí Caracas, y Caracas rodeado de cerros, miseria, cinturones de miseria en los cerros, con un país con tal riqueza. Entonces, ¿cómo se entendía? En que estaba concentrado en pocas manos. Y eso es lo que provocó la ascensión al poder, el ascenso al poder de Hugo Chávez en el 99. Y lo mismo podemos hablar de Daniel Ortega. Daniel Ortega en el segundo periodo, por supuesto, después del inicio de la revolución sandinista, o de Argentina después de Menem, o de Bolivia, años, décadas, no siglos, una población mayoritariamente indígena, postergada, maltratada. Y digo, bueno, vamos a reivindicarnos con un indígena cocalero que encabece el país, y no lo hizo tan mal, por cierto. Podemos no estar de acuerdo con su posición política, pero si hablamos de números, le fue mucho mejor que a nosotros, cuando teníamos un doctor en economía en la presidencia de la República. Entonces, no es fácil y no se debe tampoco poner en el mismo rasero a todos, ¿sí? Porque algo diferente es la realidad de Nicaragua, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Argentina, la de México actualmente con Andrés Manuel López Obrador, o la que pasó con Uruguay antes del cambio de color del gobierno uruguayo. Y de todos estos personajes que usted me acaba de mencionar, junto con los míos, ¿cuál diría que es el que más se asemeja a la izquierda que, por ejemplo, un partido como Unidad Popular propondría? ¿Pepe Mujica? Puede ser, porque ningún proceso político es importable. Ninguno. Sí. No, claro, ninguno es importable, pero hablando de ideología pragmática, no de cómo han manejado el país, porque todo depende de cuál es la situación, de cómo es el país, de cómo se maneja, de las leyes. Obviamente no se puede comparar directamente, pero pragmáticamente, digamos, en ideología, ¿con cuál se asemejaría más? No con forma de gobierno, sino con un político o un partido de los de Latinoamérica. Sí, podría ser Mujica en Uruguay, podría ser él o el partido, ¿no es cierto? Tabaré Vázquez también no lo hizo mal desde el punto de vista de ese país. Así que yo pienso que nosotros creemos que hay mucho argumento, mucho material para construir un proyecto político ecuatoriano que resuelva los problemas ecuatorianos. Entonces, a mi admiración, yo admiro mucho la Revolución Cubana, pero lo de Cuba no se puede replicar en Ecuador. Lo de Venezuela, yo, al inicio del gobierno de Chávez, admiré mucho lo que hizo Chávez. Después que perdió el rumbo, ya era eso, no socialismo, no era un gobierno de izquierda, un gobierno de anarquía. Eso me parece a mí, porque siempre en cualquier gobierno tiene que ver claramente los objetivos y hacer lo necesario para llegar a ese objetivo. Entonces, si me dicen cuál fue el objetivo en que derivó el chavismo en Venezuela, pues yo no lo ubico. ¿No? Entonces, y hablando de... eso es lo que yo pienso. ¿Perdón? Hablando objetivamente, se vienen elecciones en Puerto Rico, si no me equivoco. Puerto Rico desde el siglo XX
es un Estado libre asociado, es como un hermano menor de Estados Unidos. En un momento se tuvo la idea de que sea un Estado estadounidense específicamente. Los puertorriqueños tienen pasaporte estadounidense. Los puertorriqueños tienen, pues, como decir, un monopolio de partidos que no, por así decirlo, no los deja romper esas cadenas con los Estados Unidos, como así decirlo, están legados para siempre. Usted que es izquierdista, ¿cómo ve la situación de Puerto Rico? Puerto Rico, si es que hablamos desde una perspectiva capitalista de derecha, después de Estados Unidos y después de Islas Gran Caimán, es el país que per cápita tiene los mayores ingresos en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Pero de ahí está la otra perspectiva de que Estados Unidos pues explota Puerto Rico. En un principio Estados Unidos le decía a las empresas vayan a Puerto Rico y van a pagar menos impuestos, van a tener beneficios. Se quitó eso y Puerto Rico está en una gran recesión económica. ¿Cómo ve la situación de Puerto Rico? ¿Cómo se manejaría la situación de este país legado a los Estados Unidos? Claro, después de la guerra que mantuvo Estados Unidos con España, Ajá. a fines del siglo XIX, 1898, si no me recuerdo, es que Estados Unidos anexó a medias Puerto Rico a su territorio. Sí. Digo esto porque desde el punto de vista político, Puerto Rico ni siquiera tiene representantes en el Senado estadounidense. Correcto. Pueden hablar, pero no pueden votar. Sí, de los hechos no tienen representantes en el Senado. Es decir, la Constitución de Estados Unidos dice que la representación de los estados es igualitaria en el Senado. Sí. Y es proporcional a la población en la Cámara de Representantes. Pero Puerto Rico es, pero no es. Sí, tiene pasaporte. Los ciudadanos puertorriqueños tienen pasaporte estadounidense. Sí. Pero en Estados Unidos son ciudadanos de segunda. En realidad, esa es la realidad de Puerto Rico. Mientras que lo someten a la presencia de bases estadounidenses, que en muchas ocasiones son un riesgo para la vida y la salud de la población, como el caso de Vieques. Sí. En otro lado, se le niega, por ejemplo, la asistencia que demanda la recuperación económica de ese país, de ese estado, digamos, el Estado Libre Asociado, digamos, Sí, Puerto sí. Rico. De suerte que los puertorriqueños deben resolver. Hay una corriente importante en Puerto Rico que clama por la independencia. Sí. Incluso los anexionistas puertorriqueños ven en Estados Unidos, me parece que más que en su propio país, la oposición a que se anexen como un Estado con plenos derechos a la Unión Estadounidense. Así que es muy complejo lo de ellos. Yo pienso que el debate en Puerto Rico tiene largo tiempo, incluso hace poco liberaron a uno de los mártires puertorriqueños Sí. que fue condenado como consecuencia de la lucha por la independencia de ese país. Porque fue una imposición, insisto, porque Filipinas también fue anexada por Estados Unidos luego de la guerra con España, pero Sí. Filipinas corrió otra suerte. Puerto Rico sigue como ese limbo de Estado libre asociado que es, pero no es. Entonces, siempre será la voluntad de los puertorriqueños la que debe imponerse. Ojalá se le permita expresarse a plenitud lo que los puertorriqueños quieren para su futuro. Así es. Para terminar, doctor Hurtado, que ha sido una gran entrevista hemos hablado en general, no solamente del país, en una situación o con las encuestas que hay ahora, ¿cómo ve realmente al candidato Pachacuti y cómo ve a los asambleístas de Unidad Popular? ¿Esperan ser protagonistas en las próximas elecciones? Sin duda alguna, estamos a la espera de la resolución de Pachacuti que tiene, me parece que el 22 de este mes, tiene sus primarias, donde van a resolver finalmente quién será el abanderado de Pachacuti para el proceso electoral, a la elección presidencial. ¿Quién Nosotros, quisiera usted que fuera el abanderado de bueno, Pachacuti? realmente decirlo sería inmiscuirme en los temas de Pachacuti y no Pero tiene queremos un hacerlo. favorito. Respetamos demasiado al movimiento Pachacuti como para meternos en lo que no nos corresponde. Pero sí tiene uno que es su favorito, por así No, decirlo. no, en realidad No. nosotros hemos dicho, cualquiera que sea la elección del movimiento indígena y popular, contará con el pleno respaldo de la Unidad Popular y lo tomaremos, ese candidato, como propio. Y además, allí donde hayan condiciones, tendremos listas unificadas, me refiero a la Asamblea Nacional, porque la idea es tener un
importante bloque de asambleístas en el próximo periodo legislativo para lograr, primero, recuperar un poco la alicaída imagen de ese parlamento, que realmente donde el propio presidente Litardo dice que hay casi, son 60 los asambleístas con algún proceso judicial pendiente. Y eso es realmente vergonzoso. La Asamblea Nacional se ha vuelto, parece, una cueva de, es terrible decirlo, una cueva de delincuentes. Dicho por el propio presidente, por su propio presidente, el ingeniero César Litardo lo afirma. Entonces tenemos que recuperar la imagen de la primera función del Estado y además, no solamente la imagen, sino que tenemos que usar ese Parlamento como corresponde en la elaboración de leyes que viabilice la reactivación productiva en un momento en que el país le hace gran falta. Así es, doctor. Doctor, primero que nada, muchísima suerte en lo que viene y muchísimas gracias por estar aquí en la entrevista. Qué envidia le Muchas tengo. gracias. Qué envidia le Muchas tengo. gracias. Creo que hemos logrado conjuntar en la Unidad Popular la juventud y su energía, su audacia, con la experiencia en nuestras listas. En nuestras listas. Así que yo creo que vamos a tener un gran resultado, vamos a tener una gran presencia en la Asamblea. Así es, si le decía que qué envidia que le tengo porque quisiera que aquí en Fuego me consigan ese fondo de San Francisco, California, el Golden Gate, atrás suyo directamente desde San Francisco está el doctor Lenín Hurtado. Ese me falta conocer todavía, por eso lo tengo allí. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí.